No se puede acceder a la cámara. Bien, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y hoy pues fungiendo como moderador en esta reunión de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz. Gracias a quienes ya se conectan esta tarde. Agradecer también ya la presencia de Sergio González, que nos acompaña por parte del Consejo Privado de Competitividad. Y posteriormente pues estaré presentando a Jorge Benavides, investigador de Fundesa, quien estará haciendo la presentación del índice de competitividad local para Alta Verapaz en esta nueva edición que fue publicada hace algunas semanas y que queremos pues presentar a profundidad en los diferentes municipios de Alta Verapaz y por supuesto pues también toda nuestra solidaridad con todo lo que está pasando en Alta Verapaz. Sabemos que hay muchas familias que todavía están sufriendo como resultado de las diferentes tormentas tropicales y desde Fundesa pues estamos coordinando con los diferentes alcaldes para poder llevar inversiones hacia Alta Verapaz, especialmente en el sector de salud. Así es que para comenzar quisiera dejar en el uso de la palabra a el señor Sergio González, que es director del Consejo Privado de Competitividad en Alta Verapaz. Sergio, buenas tardes, bienvenido. Adelante. Muy buenas noches a todos. ¿Me oyes, Juan Carlos? Sí, perfectamente. Bueno. Ok, agradeciéndoles a todos su amabilidad de prestarnos este tiempo y acompañarnos. Solo, Sergio, se te fue el micrófono. Se me fue el audio. Sí. Ahí está. Fundesa presentó el pasado 11 de noviembre la edición 2020 del Índice de Competitividad Local. Y esta es una herramienta elaborada por el Foro Económico Mundial e implementada en Cobán, en Alta Verapaz, por Fundesa, con la intención de identificar y comparar la capacidad de proveer oportunidades de desarrollo económico a nuestra población. En esta herramienta se analizan 12 indicadores, pilares de la competitividad, que evalúan las políticas, los factores económicos y condiciones institucionales que determinan el nivel de productividad de la región. Necesitamos como región conocer dónde están nuestras fortalezas. Necesitamos identificar nuestras oportunidades de desarrollo para generar más empleo y más ingresos. Y con esto mejorar la calidad de vida de nuestra población. En Alta Verapaz desde el 2015 tenemos que agradecer el acompañamiento que Fundesa nos ha brindado para implementar esta herramienta tan importante. Nos reunimos varios grupos de trabajo, entre ellos los consejos municipales, los diputados distritales, los empresarios, academia y sociedad civil, todos comprometidos sinceramente en brindar resultados positivos para mejorar la competitividad de esta región. Reconocemos que aún nos falta mucho camino por recorrer, porque avanzamos un poquito y retrocedemos mucho más, pero somos insistentes, estamos comprometidos. La educación, la desnutrición crónica, la corrupción en las instituciones son materias pendientes, lo reconocemos. Pero de algo estamos bien seguros, no somos los mismos de ayer, ni tampoco somos lo que queremos ser, pero ahora conocemos el camino para lograrlo. Justo ahora estamos viviendo tiempos difíciles por las tormentas recientes. Es difícil ver que el hambre y el frío invadieron nuestra tierra. Es difícil ver lo poquito que teníamos de infraestructura. En cuestión de días se destruyó. Pero no tenemos que perder de vista lo importante. No tenemos que perder de vista el camino y que solo juntos podemos definir el rumbo a seguir. Gracias, Fundesa.
gracias a todo el equipo que nos ha acompañado en las buenas y en las malas. Y bienvenidos todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, gracias Tito, y la verdad pues mis pensamientos están con toda la población en Alta Verapaz y espero que pronto se pueda empezar ya en ese proceso de reconstrucción y de recuperación económica que tanto necesita el departamento. A continuación quiero presentar a el licenciado Jorge Benavides. Él es director ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad e investigador económico en Fundesa. Es el autor intelectual del índice de competitividad local y una de las mentes más brillantes, diría yo, en Guatemala, de los analistas más comentados en temas no solo de urbanización, sino también en temas relacionados a cómo poder generar mayor crecimiento económico en los territorios. Así es que pues agradecerle el tiempo y el espacio a Jorge. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Sergio, por las palabras de bienvenida. Sumarme a lo que ambos mencionaban respecto de el sentir sobre la situación que actualmente aqueja a varias zonas del país, especialmente Alta Verapaz. Es muy distinto para nosotros desde Fundesa escuchar las noticias cuando no conocemos a las personas versus escuchar las noticias cuando son personas a las que les ponemos rostro y nombre y con las cuales hemos venido trabajando durante tanto tiempo. Así que nuestros deseos de una pronta recuperación ante la crisis ocasionada y que trabajando juntos, como mencionaba Sergio, sabemos que esto va a salir adelante. Muy importante contarles que ya son 5 años que podemos presentar esta herramienta en Alta Verapaz. Fue el primer territorio en Guatemala que se animó a tener una medición recurrente, no con el objetivo de destacar dónde estamos mal evaluados o dónde nos hace falta emprender acciones, sino con el objetivo de ir sabiendo por dónde es el camino, las cosas que han servido, cómo nos han ayudado a mejorar los indicadores y las que no, pues rápidamente tomar decisiones y modificarlo. Como siempre les digo, el índice probablemente es el 20% del esfuerzo. El otro 80% son esas mesas de trabajo que se organizan para emprender proyectos, para asignar recursos y para lograr que la competitividad del territorio mejore. Trataré de ser breve, mostrarles los resultados del índice en general, profundizar más allá en los indicadores para Alta Verapaz y dejar un espacio pues, para comentarios, preguntas y respuestas. Lo más importante es entender por qué un índice de competitividad. Hace más de 40 años, el Foro Económico Mundial en Suiza planteó el reto de que lográramos medir en cada una de las economías del mundo aquellos factores que nos ayudan a tener desarrollo derivado de un mayor crecimiento económico, pero con inclusión y con sostenibilidad. Y para eso un grupo de economistas profundizó en una serie de variables que ayudan a mejorar la productividad de los territorios. Y no solo hacerlo con el objetivo de 1 año o 2 años tener mayor crecimiento, sino que esto sea de forma sostenible. Después de varias revisiones hemos llegado a lo que hoy se conocen como los 12 pilares de la competitividad, que más adelante entraré en el detalle de cada uno de ellos. Pero quiero destacar las palabras del jefe de comunicación estratégica del Foro Económico Mundial, ya que él menciona que hablar de competitividad puede parecer algo solo de empresarios o solo de preocupación en la economía, pero la mejor forma de entender la competitividad es como el aumento de la prosperidad. Aquellas economías competitivas pueden crecer de forma sustentable e inclusiva. Y eso significa mayor probabilidad que todos los miembros de la sociedad se beneficien con los frutos de ese crecimiento. Entender que la competitividad va más allá de lo económico, sino que descansa en las instituciones, el capital humano y en la innovación, nos ayuda a definir mejor cuáles son las acciones que queremos para que nuestros territorios salgan adelante. A nivel global, ¿cómo se mide el índice? Bueno, incluye 12 pilares. Estos son instituciones, infraestructura, adopción de TICs y entorno económico en el área que se llama ambiente favorable. Respecto al capital humano, incluyen 2 pilares, que es salud y habilidades de la población, muy relacionado con la educación. Hay un tercer componente que se llama mercados, que ahí entra el mercado de bienes y productos, el mercado laboral, el sistema financiero y la posibilidad de atraer de fuera
mayor inversión, visitantes, recursos. Y por último, el ecosistema de innovación entendido como el dinamismo de los negocios y la capacidad de innovar. Estos 12 pilares se alimentan a través de una serie de variables que se agrupan en 41 componentes, y estas variables tienen dos fuentes. La primera son datos estadísticos proporcionados por entidades de gobierno, y la segunda parte, que es una encuesta de percepción que a finales del año pasado levantamos en el área de Alta Verapaz, y que esperamos el próximo año volver a hacerlo, porque mantenemos una actualización de la misma. Si vemos la calificación de Guatemala como país en la evaluación más reciente, que pronto está a recibir una actualización, Guatemala cuenta con 54 puntos sobre 100 y lo ubica en la posición 98 de 141 economías. Y podemos ver en cada uno de los pilares dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades. No quiero profundizar en esto porque el marco de referencia de dónde llegamos a esta evaluación de país lo planteamos nosotros hace unos años como el reto de, bueno, si esto es válido para el país, ¿cómo lo hacemos válido a nivel subnacional? No queríamos que se quedara con una medición solo de Guatemala, entendiendo las diferencias de los territorios. Y por eso quisimos tener una medición que nos ayudara a comprender mejor esas diferencias y esas brechas. Por eso creamos un índice de competitividad local, que nos da información para departamentos, para municipios y desde el año 2016 para ciudades intermedias, tal como se presentó en ENADE de ese año. ¿De dónde se recibe la información? Bueno, de 43 indicadores obtenidos de más de 100 datos estadísticos, todos provenientes de fuentes oficiales. Sabemos que una parte del índice a nivel global se alimenta de una encuesta de percepción. Esa encuesta solo la levantamos para las 9 ciudades intermedias, pero para todos los municipios tenemos los 43 indicadores, que es la parte de datos duros. Cada uno de estos indicadores se evalúa en una escala de 0 a 100, en donde 0 es un bajo desempeño y 100 es el mejor desempeño. Y aunque en la siguiente filmina lo vemos con una fórmula y con una gráfica, lo que quiere decir es que para cada variable convertimos a una escala que nos indique si en un buen desempeño, por ejemplo, en cobertura educativa, un buen desempeño es una mayor cobertura. Pero si estuviéramos hablando de tasa de homicidios, un buen desempeño es una menor tasa de homicidios. Por eso es que hacemos esta salvedad, ya que todos los valores están en la escala de 0 a 100, pero dependiendo de qué estemos midiendo, el 100 significa o una mejoría o una disminución en la variable. ¿Cuántos indicadores tenemos? Bueno, son 43. Tratamos de que haya más o menos la misma distribución de indicadores en todos los pilares, que al menos hayan 2, con excepción del de capacidad e innovación, y que no hayan más de 6. Esto con un objetivo, y es que no se pierda mucha información y al agregar más datos, pues cada variable represente muy poco del valor. Estos datos los publicamos en sus valores originales, pero también en una escala, como les comentaba, mucho más fácil de comprender. Cada uno de los pilares es el promedio de las variables incluidas y el promedio de los 12 pilares es el valor final del indicador. ¿Qué variables se incluyen en cada uno de los pilares? Es importante verlo. Tratamos de hacerlo lo más apegado a lo que se hace a nivel de los países. Esto con el fin de que si hay un buen desempeño o un mal desempeño lo entendamos, pero también sepamos que aunque quisiéramos más información, pues la disponibilidad en Guatemala no es toda la que quisiéramos. En el área de instituciones, ahí tratamos de evaluar cómo se encuentra el ambiente de cada uno de los territorios respecto a la gestión pública, la capacidad que tiene el gobierno de atender las necesidades de la población, los pesos y contrapesos, así como el respeto a los derechos de propiedad y la gobernanza corporativa. Incluimos 6 indicadores: extorsiones por 100,000 habitantes, homicidios por 100,000 habitantes. Un fenómeno que sucede bastante en Guatemala es que aunque no sean delitos, si un juez conoce algunas disputas entre ciudadanos, y eso son las faltas judiciales, casos abiertos por conflictos agrarios, un fenómeno muy recurrente en el área rural sobre todo. Derivado del trabajo de Segeplan, incluimos la medición del ranking de gestión municipal y también hacemos referencia a la información respecto de qué municipios están desarrollando y han desarrollado el POT o han manifestado intención de hacerlo. En la parte de infraestructura, recordar que hace un poco más de año y medio, el Ministerio de Comunicaciones define lo que se llama el Plan de Desarrollo Vial,
y es la red vial que necesita Guatemala. También sabemos la red vial que tenemos, la red primaria, secundaria, terciaria y caminos rurales. Entonces lo que comparamos es lo que tiene cada municipio respecto a lo que necesita. Hay condiciones geográficas que son favorables a algunos municipios más que a otros y por eso incluimos las distancias respecto a aeropuertos y de puertos y temas más relacionados con la infraestructura para la vivienda, como es la electrificación, la cobertura de agua y saneamiento y el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. El tercer pilar incluye cuántos ciudadanos tienen acceso a Internet y ya no cuántos celulares se tiene, sino la calidad de la señal medida como la cantidad de radiobases de telefonía celular por kilómetro cuadrado. En cuanto a entorno económico, medimos 3 variables, la tasa de inflación y 2 variables que quisiéramos tener más actualizadas, pero no hay una fuente oficial más reciente, que es la tasa de pobreza y la desigualdad. En temas de salud incluimos el gasto público por habitante y la tasa de desnutrición crónica. De forma similar en educación incluimos el gasto en educación y algunas variables de cobertura, tanto la tasa neta como los alumnos que cada docente tiene a su cargo. También incluimos la capacitación del INTECAP como porcentaje de la población económicamente activa y los resultados en las pruebas que presentan los graduandos de diversificado en matemática y lectura. En inversión productiva incluimos 2 indicadores. El primero es cuánto se recauda de impuestos en el municipio y lo contrastamos con una medición que elabora Fundesa, que es del PIB de cada municipio. Esta medición nos dice cuánto se produce en el municipio y de lo que se produce, cuánto se recauda como impuestos. De la misma forma, también incluimos una medición del presupuesto que se le asigna a los municipios, cuánto de ese presupuesto se va a inversión, en contraste de cuánto se va a funcionamiento. En el mercado laboral, incluimos una medida de formalidad como porcentaje de la población económicamente activa afiliada al ICS. Incluimos una percepción de tamaño de empresas como afiliados respecto de cada patrono. En algunos municipios la contratación del gobierno pesa mucho y por eso evaluamos qué tanto del empleo generado es para instituciones de gobierno. Evaluamos la relación entre el salario mínimo y el ingreso promedio de la zona, así como la relación entre ese ingreso promedio y el salario de las personas que están en la formalidad. Y finalmente, dado la realidad de Guatemala, incluimos una medida de deportados por cada 100,000 habitantes. ¿Cómo se reinsertan esas personas al mercado laboral? En el sistema financiero, 2 medidas de cobertura, tanto de kilómetros cuadrados a cargo de cada agencia bancaria como el número de agentes bancarios. También incluimos cuánto deposita la población respecto de la producción del territorio y cuánto se otorga de créditos respecto de la producción del PIB del municipio. En tamaño de mercado, primero es la capacidad de producir del territorio, esto se mide como el PIB por kilómetro cuadrado, y las fuentes de ingreso que provienen de fuera, entendidas como remesas, si hay alta dependencia o poca dependencia de remesas, y también la capacidad de atracción de turistas. En cuanto a dinamismo de los negocios, utilizamos 2 indicadores del Doing Business. El primero nos mide cuántos días se necesitan para abrir un negocio. Eso en Guatemala es lo mismo para todos los municipios. También el costo, y aunque el monto es el mismo, no representa igual proporción de los ingresos de las personas. Por eso lo contrastamos contra el PIB per cápita. Y algo muy importante, y es que el Foro Económico Mundial menciona que las economías que se desarrollan tienen más población, más fuerza laboral en el sector servicios. Entonces medimos también cuánta de la fuerza laboral se encuentra en ese sector. Y finalmente, mencionamos la importancia de la innovación, entendida como la inversión en investigación y desarrollo. Lastimosamente este dato no está para todos los municipios, por lo tanto lo mencionamos, pero no lo incluimos en el promedio para calcular el índice, dado que no hay disponibilidad de datos para todos, pero no queríamos obviar que este tema es muy importante para la competitividad de los territorios. Después de esta explicación, estoy seguro que muchos querrán saber cómo fueron los resultados de la evaluación más reciente. Lo primero es este mapa. Este mapa nos muestra de 5 posibles categorías. Todos los municipios están evaluados de 0 a 100. Hay una escala de 0 a 20 puntos en donde ningún municipio actualmente en Guatemala está en esa categoría. Una segunda escala, que son municipios entre 20 y 40 puntos.
Una tercera, que son municipios entre 40 y 60 puntos, que es amarilla, es la mayor parte del mapa. Y Guatemala como país está en esa categoría. Los municipios en verde, que son aquellos que tienen entre 60 y 80 puntos, podemos ver la mayor parte en el departamento de Guatemala y Zacatepeques, las cabeceras de Escuintla, del Progreso y de Zacapa, y 2 municipios en Quetzaltenango. Y finalmente, una categoría por encima de 80 puntos, pues Guatemala no tiene ningún municipio en esa categoría. Si hacemos un resumen de los datos, Guatemala tiene 64 municipios en la categoría naranja. Esto representa un poco más del 21,5% de la población. 1 de cada 5 guatemaltecos está en esos municipios. Es una quinta parte del territorio, pero ahí solo se produce el 10% del PIB total del país. Lo que nos da es un ingreso per cápita al año más o menos de $2,600, entendido como la producción dividido la población. La mayor parte de municipios están en la categoría de en medio, la categoría 40 a 60 puntos. Es el 56% casi de la población, 78% del territorio, y ahí se produce el 44% del PIB, lo que nos da un PIB per cápita de $4,400 al año, que es la cifra que el Banco de Guatemala reporta como promedio nacional. Pero lo interesante es que tenemos 27 municipios en donde vive el 22,5% de la población, es tan solo el 2% del territorio, pero ahí se produce el 46% del PIB nacional, lo que nos da un PIB per cápita de casi $11,500 al año. Esto, más que mencionarlo en categorías, lo comparo con la situación de algunos países. Dado que esta es una medida semejante a lo que hace el Foro Económico Mundial para los países, podemos hacer un contraste. Podemos ver que en el mundo existen 12 países con más de 80 puntos. En temas de competitividad, Guatemala no tiene ningún municipio ahí. Existen 63 países con una calificación entre 60 y 80 puntos. Países similares en Latinoamérica como Chile, México, Colombia, Chile el mejor evaluado. Donde está Guatemala como país es donde hay más municipios y algunos otros países como Dominicana y Bolivia comparten esa categoría. Pero es importante mencionar que tan solo 6 países en el mundo se ubican en la categoría naranja, donde Guatemala tiene 64 municipios. Algunos ejemplos de estos países puede ser Haití o la República Democrática del Congo. Y afortunadamente no tenemos ningún municipio en la categoría más baja, donde tampoco hay países en el mundo. ¿Quiénes son estos 27 mejor evaluados? Bueno, el municipio de Guatemala es el que tiene la evaluación más alta, de 77,8 puntos. Más de $18,600 per cápita al año. Pero de ahí tenemos una serie de municipios bien interesantes, bastantes de Guatemala, algunos de Zacatepeques. Tenemos que llegar hasta la posición 17 para ver ya el municipio de Quetzaltenango. En la posición 19, la cabecera de Zacapa. En la posición 22 aparece Salcajá. En la 23 aparece la cabecera del Progreso, Guastatoya. Y en la posición 26 aparece la cabecera de Escuintla y termina la lista Santa Catarina Barahona en Zacatepeques. Para cada uno de estos pilares, bueno, hay municipios que son constantes en la evaluación de todo el índice, pero hay algunos que destacan por alguna situación particular. Entonces, en cada pilar los mejores evaluados son los siguientes. Por ejemplo, en el tema de instituciones, San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, muy interesante el trabajo de fortalecimiento de las instituciones, la poca tasa de homicidios, de extorsiones, el estar elaborando un plan de ordenamiento territorial. Lo ubica dentro del mejor del pilar, aunque a nivel del ranking global está en la posición 261 de 340. La parte de infraestructura, Río Hondo, Zacapa, la parte de tecnologías, Misco, en el departamento de Guatemala, en el entorno económico, pues baja inflación, una pobreza moderada, al igual que una baja desigualdad, pone a Santa Catarina Barahona como el mejor evaluado. El municipio de Guatemala, el mejor en cuanto a salud y fuerza laboral y talento. San José del Golfo en Guatemala también con mayor inversión productiva, mejores condiciones del mercado laboral en Escuintla. Quetzaltenango destaca Génova Costa Cuca en cuanto a sistema financiero por la tasa de ahorros, la cantidad de créditos que obtienen respecto a su producción local, así como la cobertura del sistema bancario. San Lucas Zacatepeques como uno de los que tiene mayor recepción de ingresos provenientes de fuera de su territorio. Y en dinamismo de los negocios y capacidad de innovación, pues el municipio de Guatemala destaca. Como ya tenemos 12 evaluaciones con la misma metodología que se modificó hace casi 2 años,
Podemos medir mejoras y retrocesos. Hay 69 municipios que retrocedieron. Eso, comparado contra los que mejoraron, son buenas noticias. Como les mencionaba, esta es información con cierre año 2019, así que probablemente con los fenómenos de este año veamos cambios en la próxima evaluación. Muy importante ver qué le sucede al área de Alta Verapaz y reconocer que aún así, pues estas mejoras, pues sí dan un aliento de que los municipios se están esforzando por mejorar su competitividad. En cada categoría, bueno, vemos que hubo 7 municipios para los cuales no hubo evaluación anterior. 6 entraron en la categoría amarilla, 1 en la categoría naranja. Y de los que sí fueron evaluados, pues 16 pasaron de naranja a amarillo y de amarillo a verde pasaron 8. Y eso es lo importante de ver cómo van mejorando no solo en el punteo, sino incluso en las categorías. Los que más avanzaron, pusimos como criterio más de 4 puntos en la evaluación. Destacan Nentón y San Antonio Huista en Huehuetenango, San Marcos La Laguna en Sololá, San Bartolomé de Milpas Altas en Zacatepeque, San Diego en Zacapa, Flores Petén, Santa María Visitación en Sololá, San Sebastián Cuatá en Huehuetenango, San Miguel Pochuta en Chimaltenango, Zacapa y San José Petén. Utilizando el mismo criterio, solo que negativo, los que empeoraron más de 4 puntos, Santa Cruz El Chole en Baja Verapaz y San José Pinula en el departamento de Guatemala, que aunque está ubicado en los mejores, pues sí tuvo un retroceso significativo respecto a la evaluación anterior. ¿Cómo está Alta Verapaz? Y para eso comentarles que podemos hacer este análisis a nivel de todos los municipios. Yo me voy a enfocar en Alta Verapaz como departamento y mostrarles qué fue lo que sucedió en la evaluación más reciente. Los 17 municipios están aquí mostrados, tanto en el mapa con las categorías que les mencionaba anteriormente, como en la tabla ordenados de la mejor evaluación a la peor evaluación. Los mejores evaluados respecto de 100 puntos es Tactic, de ahí Santa Cruz Verapaz, de ahí Cobán, Rajurujá, San Juan Chamelco, Chisec, San Cristóbal Verapaz, Chagal, Fray Bartolomé Las Casas, Tamaú, Santa Catalina La Tinta, San Miguel Tucurú, Panzós, Santa María Cabón, San Pedro Carchá, Lanquín y Senaú. Se los muestro tanto con la evaluación sobre 100 puntos como con su ingreso per cápita. Sobresale el caso de Cobán al ser cabecera con el PIB per cápita más alto, pero si evaluamos el PIB per cápita del departamento es alrededor de los $2,500 al año. Podemos ver que para cada uno de los municipios existe una puntuación, más que entrar en el detalle de los números. Lo que les quiero mostrar es que esto está respaldado por la metodología. No es que antes de hacer el cálculo querramos que un municipio tenga una u otra puntuación, sino que después de aplicar la metodología, recopilar los datos, pues estos son los resultados que obtenemos. Podemos ver aquí cómo está distribuido en cada una de las categorías. Ambiente favorable, capital humano, la parte de mercados y sofisticación y cómo eso permite llegar a las puntuaciones que les muestro. ¿Quiénes avanzaron y quiénes retrocedieron respecto a la evaluación anterior? Pues tenemos 8 municipios que mejoraron. Tactic no solo liderando la puntuación, sino el que más mejoró. De ahí Santa Cruz Verapaz, San Juan Chamelco, San Miguel Tucurú, San Pedro Carchá, Rajurujá, Santa Catalina La Tinta y Quiché. El departamento en sí mejoró, avanza respecto a la evaluación anterior. Y pues quienes disminuyen su evaluación, pues Cobán, Fray Bartolomé Las Casas, Tamaú, Panzó, Chaal, Senaú, San Cristóbal Verapaz, Santa María Cabón y Lanquín. ¿Cómo está la evaluación del departamento? Bueno, tiene 38 puntos sobre 100, una mejora de 0.6 respecto de la evaluación anterior. Los desempeños más altos en la parte de instituciones, en la parte de entorno económico, en la parte de dinamismo de los negocios. Importante que la parte de instituciones retrocede más de 4 puntos. Mejora la parte de infraestructura, mejora la parte de adopción de tecnologías, así como la parte del sistema financiero y tamaño del mercado también mejora. Perdón, inversión productiva también mejora. Si tuviéramos que mencionar dónde están las fortalezas y las debilidades para Alta Verapaz, esta tabla lo que muestra es de los 43 indicadores, cuáles están en cada categoría. Por ejemplo, en la categoría entre 0 y 20 puntos,
No tomamos el de inversión en investigación y desarrollo, dado que no existen los datos, pero los indicadores que más baja evaluación tienen para el departamento: conflictividad agraria, la cobertura bancaria, tanto en agentes como en agencias, la productividad por kilómetro cuadrado, la disponibilidad de radiobases de telefonía celular, la carga tributaria, la atracción de turismo, las personas dentro de la fuerza laboral que se dedican al sector servicios, la información catastral en cuanto a realización de los planes de ordenamiento territorial, el desempeño de los graduandos en logro de matemática y lectura, cuánto se invierte en salud, cuántas personas se capacitan por parte del INTECAP, cuántos alumnos tienen cada docente, la brecha respecto a la red vial, la diferencia entre el ingreso y el salario en la formalidad entendida como los afiliados al ICS y los usuarios de Internet. Estos son los indicadores en donde menor desempeño tiene Alta Verapaz. En la siguiente categoría solo hay 4, que están entre los 20 y 40 puntos. Faltas judiciales, tasa de pobreza, cobertura de agua, saneamiento y gasto público en educación. Podríamos decir que en estos indicadores es donde mayores deficiencias tiene Alta Verapaz. En la categoría de en medio, donde no están bien, pero tampoco son de los más rezagados, cuánto se otorga en créditos respecto al PIB, cuánto es la inversión pública, es de parte del presupuesto, cuánto se destina a inversión, la relación entre el salario mínimo y el ingreso medio, la capacidad de gestión de las autoridades, cuántos afiliados al ICS hay respecto de cada patrono, la tasa de electrificación, el déficit de vivienda, el costo de iniciar un negocio, la desigualdad y la distancia promedio a puertos, sobre todo en el área del Atlántico. Indicadores que ya empiezan a mostrar un buen desempeño entre 60 y 80 puntos, la tasa neta de cobertura, sobre todo primaria y básicos, lo poco que depende de la generación de empleo del gobierno como algo positivo. Aunque la desnutrición crónica es alta, la brecha se mide como cuántos municipios ya se encuentran por debajo de 30% de los niños menores de 5 años como desnutrición crónica. O sea, no es que no haya desnutrición crónica, sino lograr esa meta que se firmó en el Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano hace casi 6 años. ¿Cuántos municipios hay respecto al total? Y la poca dependencia de remesas como algo positivo. Y los mejores indicadores, pues una baja tasa de inflación, bajas extorsiones, bajo número de deportados, el tiempo de iniciar un negocio, pues es el mismo valor para todo el país, la distancia promedio a aeropuertos, la posible habilitación del aeródromo en Cobán, pero la cercanía con el aeropuerto tanto en Petén como en Guatemala. Muy importante la baja tasa de homicidios, así como la cantidad del ingreso que se destina a ahorros por parte de la población, diría yo que son las mayores fortalezas. Ahora, ¿cómo estructurar una agenda de trabajo a partir de esto? No solamente es ver los desempeños, sino contrastarlos con la tendencia, si mejoraron o empeoraron. Aquí mencionar que utilizamos de referencia algunos conceptos en administración de empresas que son conocidos. Por ejemplo, los indicadores como OSOS son aquellos que no mejoraron y están por debajo de 50 puntos. Esos son 17 indicadores, más adelante los vamos a ver. Los indicadores tiburón, que son los que están por debajo de 50 puntos, pero que están mostrando movimiento hacia el alza. Ahí hay 12 indicadores. Los indicadores águila, que son aquellos que aunque están por encima de 50 puntos, parece que tuvieron un detrimento o no han mejorado. Entonces se necesita que vuelvan a estar al alza. Y 3 indicadores, que son los que se mencionan como los tigres, que son aquellos que tienen una mejoría y además están por encima de 50 puntos. ¿Cuáles son los indicadores que desde la estrategia hay que conservarlos y preocuparnos porque sigan siendo así? Baja inflación, poco peso del gobierno en la generación de empleo, es decir, que el empleo provenga de fuentes privadas, y mantener la alta tasa de ahorro de la región. Esos son los indicadores que esperaríamos que se sigan manteniendo ahí, que son las fortalezas de Alta Verapaz. Entre los 17 municipios puede haber diferencias. ¿Qué otros indicadores que son buenos pero que están cayendo y necesitamos que retomen el vuelo? La parte de extorsiones y de homicidios, la parte de distancia promedio puerto de aeropuertos. Ahí no es que empeoremos, sino que para mejorar tendría que mejorar parte de la infraestructura que está en esa zona. La desigualdad y la desnutrición crónica empeorando, y quisiéramos que no siguiera empeorando, así como la tasa neta de cobertura,
las deportaciones, la dependencia de las remesas y la forma de iniciar negocios. Los indicadores que están mal evaluados, pero que muestran alguna tendencia a la mejoría, la gestión municipal. O sea, no es de los mejores indicadores, pero está mejorando. La tasa de electrificación, la cobertura de agua y saneamiento, la conexión de internet, cuánto se invierte por parte del gobierno tanto en salud como en educación, la mejora en los resultados de los graduandos, la carga tributaria es sumamente baja, pero ha aumentado un poco respecto a la evaluación anterior, cuánto se destina a la inversión respecto al presupuesto, cómo los ingresos cada vez están más cerca del salario mínimo, no es que estén cerca, pero la brecha se está reduciendo, la cartera de créditos y la recepción de turistas. Y finalmente, los indicadores que hay que decidir qué se va a hacer con ellos están en la parte baja de la evaluación y siguen empeorando. Pues aquí tenemos más. Las faltas judiciales, la conflictividad agraria, la información catastral, la calidad de la infraestructura, el déficit de vivienda, la pobreza, la capacitación técnica, la afiliación por patrono particular, los ingresos, la cobertura bancaria, la fuerza laboral en servicios, por poner algunos, que nos debiera orientar. Bueno, estos indicadores no solo están con una evaluación baja, sino que parece que la tendencia continúa a la baja. Entonces hay que pensar cómo renovar las estrategias para que estos indicadores cambien. Para no hacer más larga la presentación, comentarles que todo esto está disponible. Hay una publicación en la página de Fundesa donde cuenta más en detalle lo que les expliqué el día de hoy. También tenemos un portal interactivo en donde ustedes pueden ver por cada municipio cómo están los resultados, descargar un perfil para cada uno de los municipios y también pueden ahí descargar los datos, las presentaciones y cualquier otra información que ustedes consideren pertinente. Yo de momento lo dejaría acá. La presentación se les va a hacer llegar y bienvenidos los comentarios y sugerencias. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, gracias Jorge. Tengo ya algunas manos levantadas. Braulio Bach, que ya nos acompaña, y si solo puedes encender tu micrófono, te escuchamos. Y también para todos aquellos que quisieran pedir la palabra, si solo pues ponen el botón de levantar la mano y con eso pues pueden activar su micrófono. Adelante, Braulio. Sí, Braulio, solo si nos escuchas, tenés el micrófono apagado. Sí, buenas noches. Interesante la información que nos proporciona. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante, te escuchamos. Por ejemplo, dentro de la información hablaban de investigación y desarrollo. La iniciativa privada no hace inversión, no tiene algún indicador en este apartado. Sí, gracias, Braulio. Si te entiendo, lo que mencionas es sobre el apartado de inversión y de investigación y desarrollo. Tal vez, Jorge, si vale la pena poder explicar el tema de la información. Comentarles que la información con fines de que sea replicable, que cualquier persona pueda acceder a los datos sin incurrir en algún costo y que provenga de información oficial, pues nosotros recurrimos a las fuentes públicas. El tema de investigación y desarrollo, que es cuánto invertimos en desarrollar patentes, en inventos, en mejoras de tecnología. Lo único que encontramos es información para el departamento de Guatemala. El que no exista para el resto del país nos pone en la duda de o no hay inversión o no se contabiliza el dato. ¿Qué tratamos de hacer para compensar esas deficiencias? Es que la encuesta que varios de ustedes nos ayudaron a llenar a finales del año pasado, que esperamos llenar el próximo año, nos recoja esa información. Ya no son datos, sino que es la percepción de la población y con eso pues logramos compensar algunos vacíos de información que hay, pero no tenemos el dato desagregado por lo menos para el área de Alta Verapaz ni para los municipios. Gracias.
Gracias, gracias Braulio. Si alguien más quisiera comentar al respecto o mencionar alguna pregunta, si pueden solo pedir la palabra en el botón para poder levantar la mano y ahí con mucho gusto estaríamos activándoles el micrófono. Bien, no tengo a nadie en este momento. ¿Algún comentario que surge del chat? Es importante comentar que muchos de los municipios que tienen poca presencia del Estado, pues también son aquellos que tienen mayor conflictividad. Especialmente, pues en el caso de Alta Verapaz se da mucho el caso de las invasiones a la propiedad privada y eso pues limita claramente el poder generar empleos, poder generar oportunidades y atraer inversiones hacia un municipio. Aquí nos consulta Roberto Moya cómo se mide esa conflictividad agraria, Jorge. Sí, muchas gracias. Dentro de los proveedores de este tipo de información está la Secretaría de Asuntos Agrarios en la Presidencia. Ellos lo que publican todos los años es el número de casos registrados por conflictos, tanto en la parte rural como en la parte urbana. En la parte urbana han bajado los reportes, incluso hay inconsistencias en la evaluación, pero en la parte rural sí existe una información continua y actualizada, y eso es lo que incluimos. Dentro de la base de datos que nosotros hacemos pública, ahí se muestra el número de conflictos agrarios registrados por la Secretaría. No todos de ellos son atendidos. Hay responsabilidad y tanto de la Comisión de Diálogo Permanente como de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero llevar ese registro de cuántos conflictos son denunciados y puestos de manifiesto ante la Secretaría, pues nos permite ese indicador de conflictividad. Gracias. Gracias, Jorge. No tengo a nadie más en este momento que quisiera intervenir. Pues dan unos segundos más. Ahora sí. Tengo a Víctor Hugo. Ahorita va a poder acompañarnos. Adelante, Víctor Hugo. Si puedes desbloquear tu micrófono, ahora sí te escuchamos. Perfecto. Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches, Jorge. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, gracias Víctor. por la presentación. Realmente, digamos, este es un informe bastante importante, inclusive es muy revelador, ¿no? Porque sabemos lo que está pasando actualmente ahora en Alta Verapaz con el tema no solamente de la crisis económica generada por las medidas de confinamiento, ¿no? Por el tema de la pandemia, sino también ahora el daño de infraestructura y también de la falta de acceso por el tema del desastre natural que dejó pues las tormentas tropicales Zeta y Iota, y vemos que el nivel de vulnerabilidad. Entonces, al ver, por ejemplo, digamos, todos estos elementos donde ante esta crisis hemos visto que se está incrementando cada vez más los conflictos agrarios, por ejemplo, los diferentes municipios, pero que también el tema de la infraestructura es otro de los indicadores que fueron afectados y que aquí también estamos en categoría pues roja, donde se ve la debilidad y sumado a esto, digamos, toda esa serie de indicadores, ¿no? El porcentaje también de formación técnica que existe en el municipio. Entonces nos preocupa porque quiere decir que el municipio frente a esta crisis en la siguiente medición podemos ir más bien en retroceso, ¿no? Entonces, ¿cómo ver, digamos, este informe como una oportunidad para detectar esos indicadores donde, pues, tú lo mencionabas, esos indicadores osos, ¿no? Donde tenemos que hacer un trabajo de renovación. Y cómo, digamos, podemos potenciar las plataformas existentes actualmente para realmente hacer un trabajo conjunto entre la sociedad, entre el sector empresarial y entre el Estado para poder trabajar conjuntamente en reformar esos o renovar esos indicadores, ¿no? Y veo que eso sería el desafío que tendría ahora Alta Verapaz. Esa unidad, digamos, y ese incremento en la confianza entre los actores
para poder tener una mirada un poco crítica frente a esta situación, pero también hacia el futuro, ¿no? Si queremos tener un departamento más competitivo, un departamento con mejores oportunidades, estamos viendo que tenemos las situaciones difíciles actualmente, entonces tenemos que hacer cambios y cómo este informe podría también incentivar a los diferentes actores a que podamos pensar, digamos, en cómo hacer y cómo plantear soluciones. Pero también sabemos que va a ser difícil frente a estos elementos de conflictividad, de desconfianza y también un poco pues de recesión, ¿no? Entonces, yo solo pues quería comentar esto de que es un desafío, pero que también el informe plantea ya una base para establecer estos diálogos. Y sí, es interesante esta labor que hace la Mesa de Competitividad y también Fundesa de poder poner sobre la mesa este tipo de información. Ahora viene, digamos, una fase donde cómo unimos a los actores para dialogar en tomar estas decisiones. Y prácticamente, pues, comentar eso. Y por otro lado, también hay un indicador que es especial, en este caso para mi persona y para nosotros como institución. Yo trabajo con Swisscontact, que es una fundación suiza que implementa un programa de desarrollo de formación técnica profesional aquí en Alta Verapaz. Y ver, digamos, esta brecha existente entre la formación técnica, que también contribuye al tema de la productividad, es un elemento que nosotros estamos actualmente trabajando. Y justo estamos pues viendo cómo existe esa diferencia, ¿no? Tenemos un mercado laboral actual en Alta Verapaz que también tiene ciertos requisitos y exigencias, digamos, sobre el talento humano, pero vemos un talento humano que tampoco cumple con esos requisitos. Y por otro lado, tienes a ese talento humano que también, digamos, tiene una percepción de que no existe en el mercado laboral oportunidades para él. Entonces, es bien confusa esa brecha, ¿no? Por el mercado laboral cree que no hay, digamos, ese talento humano en el municipio y por otro lado, en el departamento, perdón, y por otro lado, las personas no ven oportunidades en el mercado laboral. Entonces, esa brecha es importante trabajarla y vemos esa desvinculación entre el sector empresarial y también el sistema educativo del departamento. Entonces, cómo generar esa vinculación también es algo que nosotros estamos facilitando y que también pues vemos relevante de trabajar y vemos también la mesa de competitividad como una plataforma idónea para abordar todas estas propuestas y solamente pues agradecer por facilitar este tipo de información que sin duda alguna pues son insumos para tomar medidas, ¿no? Y establecer soluciones. Gracias. Gracias, Víctor Hugo, por los comentarios. Más allá de sumarme a lo que mencionabas, destacar tal vez dos cosas. Lo primero, este tipo de herramientas ayuda a tomar decisiones partiendo de información. Hay muchísimas necesidades en el territorio, hoy más que nunca, y hay recursos sumamente escasos. ¿Dónde es que se quiere incidir? Y cualquier mejora va a ser positiva, mientras que los indicadores que ya están bien evaluados no empeoren. Tratamos de siempre mencionar, miren, hay una responsabilidad territorial, pero también se necesita poner en evidencia la responsabilidad que tienen las autoridades centrales, los mismos diputados al momento de canalizar recursos o auditar que los recursos destinados para los territorios se ejecuten. Así que no es tarea simple para las autoridades, pero acompañados de la sociedad civil, como es el Consejo de Competitividad de Alta Verapaz, de la misma academia, pues se pueden encontrar mejores soluciones. El tener la información, este es mi segundo comentario, para todos los municipios, también nos permite ver quiénes lo han hecho mejor y aprender de ellos. Una sana competencia, como lo hemos llamado, porque en el tema de las ciencias sociales no hay una única respuesta. Y respuestas que aunque parecen exitosas en algún territorio, pueden no serlas en otro. Pero el aprender de otros que están o mejor ubicados o han avanzado más, también nos puede generar ese sentido de colaboración entre los distintos territorios del país.
Hay algunas preguntas, Juan Carlos, en el Sí, chat. sí, de hecho, eso te iba a comentar, que pues todas las preguntas que están en el chat, pues también están aquí en vivo por si alguno quisiera hacerlo a viva voz. Tengo la pregunta de Luis Chavarría: de todos los indicadores, los peor evaluados en el departamento son los que generan una mejora en la percepción de la calidad de vida, denominados los osos. ¿Quiénes deben encargarse de mejorar cada indicador y cómo se está coordinando para lograrlo? Y lo voy a unir con la segunda pregunta de Rolando, que menciona que dentro de las mediciones que se realizan, ¿cuál es la perspectiva para el crecimiento en infraestructura en el departamento, especialmente en el área central, Cobán, Cachacha, Melco, Santa Cruz, y sus principales desafíos? Sí, bueno, yo diría que las responsabilidades son compartidas. Yo cuando empecé a presentar estos datos, muchas veces genera un poquito de malestar cuando los indicadores no están como quisiéramos o están más bajos que otros. Creo que lo importante es trazarse la ruta. O sea, tal vez la lección acá es los responsables saber que hay una ruta de mejoría, hay unas metas que alcanzar y plantearse cómo las van a alcanzar. O sea, sabemos dónde estamos, pero es más importante saber qué tan lejos estamos de donde quisiéramos estar. Hacia ahí, los recursos disponibles, buscar nuevos recursos si es necesario, e incluso temas, como mencionaba Víctor Hugo, de instituciones que generan cooperación. Bueno, si vamos a recibir cooperación, ¿hacia qué áreas pueden irse? Y verificar que efectivamente en evaluaciones siguientes, pues esos indicadores mejoren. La responsabilidad convocatoria, yo siempre he dicho, existen liderazgos distintos dentro de cada territorio. Obviamente el Consejo Municipal lo juega, pero también los consejos de desarrollo. La misma sociedad civil organizada puede generar esos espacios. Nosotros como Fundesa, pues lo que tratamos es dotar de las mayores herramientas, de las mejores prácticas, y en caso sea necesario contar con la presencia de algún funcionario, pero que esas discusiones sean basadas en evidencia, informadas, pues creo que es el mayor aporte. Estaba viendo una pregunta de Diana Melgar. Creo que está aquí, no sé si quisiera hacer la pregunta a viva voz, pero si no la leo. Es en cuanto al indicador de Internet. Este indicador con el censo 2018 nos permitió tener información más fidedigna de acceso. ¿Qué quiere decir eso? Personas que reportaron que tienen acceso a Internet. No necesariamente la calidad de ese acceso. Lo mismo nos pasa con la telefonía celular. A través de la encuesta captamos mejor esas necesidades, pero ya el hecho de mencionar de que la cobertura a Internet pues no es de los mejores indicadores, nos puede dar una guía, sobre todo por lo que menciona después, que es los impactos positivos, no solo por tener Internet, que facilitan eventos como en el que estamos, sino ayuda mucho al trabajo e incluso la educación. El tener estas herramientas puede ser uno de los indicadores incluso hacia los cuales enfocar los esfuerzos para mejorarlos. Sí, y había una sobre la infraestructura, especialmente respecto a cómo se ven las perspectivas para el crecimiento de la infraestructura en el departamento. Sí, el plan de desarrollo vial contempla las brechas existentes, es decir, dónde estamos y hacia dónde hay que avanzar en cada una de las categorías de la red vial. ¿Cómo se manifiesta eso en cambios? Es a través del presupuesto. De momento, lo único con lo que contamos es el presupuesto de la Dirección General de Caminos, del Fondo de Conservación Vial, COVIAL, y algo del Fondo de Solidaridad. Sin embargo, al revisar las asignaciones presupuestarias, pues no está hacia el área de Alta Verapaz designadas las mayores cuantías de fondos, ni siquiera existen proyectos planteados como tales. ¿Qué vemos ahí? Bueno, más que un tema de recursos, la capacidad que como Estado tenemos de atender eso de forma rápida. Solo para que tengan referencia, la velocidad a la que Guatemala como país aumenta su red vial es más o menos 200 kilómetros de carreteras por año repartidos en todo el país. La brecha que tenemos, es decir, el contraste entre lo existente y lo que hace falta, son un poquito más de 20,000 kilómetros nuevos y casi 10,000 kilómetros que hay que cambiarle la clasificación, hay que repavimentarlos, ampliarlos, incluso pasarlo de 1 a 2 carriles. Entonces son 30,000 kilómetros entre las dos categorías.
Al ritmo que vamos nos va a tomar 150 años resolver esa brecha vial. Entonces, ahí vemos que hay un problema de ejecución, de planeación, de asignación de recursos, incluso de obtención de nuevas inversiones que no necesariamente vengan del Estado. Nosotros hemos sido enfáticos en la importancia de un nuevo marco regulatorio, de nuevos incentivos. Eso está recogido en la iniciativa de ley, la 5431, que está pendiente de tercer debate en el Congreso, en donde hemos destinado muchísimo esfuerzo para que cambie esta situación y que cambie dramáticamente y pueda ser visible en el corto plazo. Pero sin esos instrumentos, pues caemos mucho en lo que se pueda negociar en el presupuesto de cada año o en la habilidad de algunos contratistas de obtener recursos hacia esa zona. Gracias, Jorge. Y teníamos una última pregunta, un comentario de Milton Estrada, que menciona sobre la complejidad de la conflictividad agraria, que es una realidad que no se ha querido tomar en cuenta, existiendo la Secretaría de Asuntos Agrarios. ¿Cómo lo ves en cuanto a que la Secretaría como tal, de alguna forma, no tiene mecanismos para poder resolver o proveer la necesidad de tierra de la población? Sí, la Secretaría de Asuntos Agrarios ha tratado de identificar instancias de diálogo. La responsabilidad, no obstante, queda en la Procuraduría de Derechos Humanos de darle seguimiento a los casos y se ha tratado que la Comisión de Diálogo Permanente sea también esa instancia donde se evite que la conflictividad escale. No estamos diciendo que la conflictividad deje de existir. Lo importante es que existan los mecanismos institucionales para resolver esas inconformidades que se dan en el territorio. Un año con pandemia no ayuda mucho en cuanto a la posibilidad de tener reuniones, de movilización, pero el lograr que en el corto plazo esto mejore no solo es tarea de la Secretaría. La secretaria actual lo que ha mencionado es, mire, sí necesitamos el apoyo de presencia del Estado, incluso para conflictos que ya están existentes, evitar que se conviertan en delitos contra la vida o contra la propiedad de las personas. Y que sí, se necesita más del trabajo interinstitucional para que estos temas se logren resolver. Gracias, gracias Jorge. Preguntaría si alguno de los que está presentes quisiera comentar algo o si hay alguien más que quisiera hacer alguna otra pregunta. Si no, pues agradeciendo el espacio, sabemos que son épocas complicadas y pues ya tomamos una hora de su tiempo. Tenemos a Braulio que levantó la mano, vamos a dejarlo hacer la última pregunta. Adelante, Braulio, te escuchamos si puedes desbloquear tu micrófono. Adelante. Jorge comentaba de mejor data. Guatemala cuenta con mejor información para poder abocarnos con ellos, para ver qué dinámica están utilizando para contar la data, que Alta Verapaz carece de bastante información que puede servir para tomar decisiones en proyectos y en programas para el desarrollo económico del territorio. Sí, Braulio, el objetivo de tener el índice es tener al menos una cantidad de datos que les permita tomar decisiones. Como les mencionaba, son 43 indicadores, pero son más de 100 datos de fuentes oficiales que les pueden servir. El uso de los datos sí considero yo que es un muy buen comentario, el abocarse a quienes llevan más tiempo haciendo esto. Nosotros, del trabajo que tenemos en distintas zonas del país, mencionar que la Municipalidad de Guatemala lo hace muy bien, el área de Escuintla lo está haciendo cada vez mejor, el área de Quetzaltenango también, y no es por echarle flores, ustedes también lo han hecho bastante bien. Cuando vemos la estructuración de proyectos, el trabajo que se ha hecho a través del Consejo, gracias a los fondos aportados por las instituciones que creen en Alta Verapaz, como es el caso de Renace, por mencionarlo, quien ha estado insistiendo en trabajar este tipo de temas, pues podemos aprender mucho, no solo para señalar dónde están las debilidades, sino para ir evaluando los progresos. En países como Guatemala las buenas noticias no abundan, pero sí las hay. Y yo creo que esas noticias buenas también ayudan a generar optimismo sobre el trabajo que se está haciendo
herramientas de este tipo muestran dónde hay avances y dónde esos osos que les mostraba pueden convertirse en tigres. Es gracias a que existe una acción y no es por casualidad que las cosas suceden, sino el esfuerzo de ustedes como consejo pues se deja ver en algunos indicadores que aunque no sean las mejores evaluaciones, lo mencionaba Sergio en sus palabras introductorias. Comentarles que hace 3 años Alta Verapaz era el departamento con mayor retraso en competitividad. Hoy no es el mejor, pero ya ha superado departamentos como Quiché o Huehuetenango, y algunos municipios pues cada día están mejor, así que esos puntos también destacarlos de lo que se puede aprender de incluso ustedes mismos. Bien, pues siendo justamente las 7 de la noche, agradecerles nuevamente a todos su presencia, desearles muy feliz noche, agradecerles por haberse conectado a esta transmisión de la mesa de competitividad. Tuvimos 52 personas conectadas en algún momento, eventos que si fuera presencial pues no lo podríamos hacer por el COVID, así es que gracias por conectarse y por el tiempo que le dedican a este esfuerzo. Vamos a estar circulando a sus correos electrónicos la presentación y por supuesto pues cualquier otro tema que damos a la orden. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan todos muy feliz noche. Hasta pronto. Muy feliz noche.